Pero luego, en cada ciclo el Señor tiene siempre escapados. Pero lo que es notable es que también hay escapados de esos ciclos para hacer daño en el siguiente ciclo. O sea, ha habido ciclos de juicio en que no desaparece todo lo del ciclo, sino hay un escape y hay una fuga de dañinos. Y noten ustedes que ni siquiera el arca se escapa de eso, el arca de Noé, porque en el arca entraron escapados para felicidad y entraron inmundos para inmundicia posterior. Pero hablando de los círculos, estos ciclos, el primer ciclo terminó en juicio de agua, el segundo ciclo terminó en juicio de agua. El tercer ciclo terminó en juicio de agua, 3 ciclos de agua. Y siempre ha habido, previamente, pesca. Entonces podemos decirle a esto, si queremos sujetarlo al fondo y trasfondo astral, siempre ha habido Piscis y Acuario, cerrando ciclos. Y no es casual que ahora estamos entrando en un ciclo a cerrarse en Piscis y empezar Acuario. Entonces quiere decir que siguiendo los ciclos estos y habiéndose cerrado en el tercer ciclo que ya no habría juicio de agua, los siguientes juicios serían de fuego. Porque cuando Cristo vino al sacrificio de la cruz, pasó por 3 ciclos biológicos. De agua, fuego y la sangre mediando. Entonces la sangre que media hace que aún haya un fuego que destruye y un agua que da vida. Otra vez es la misma cosa. Pero siguiendo los ciclos ahora de fuego, tenemos que el ciclo siguiente terminará en un fuego que quema y calcina hasta las cenizas. Pero ese ciclo lo cerró Cristo. De tal manera que ninguno ha sufrido todavía el juicio que cerró ese ciclo, porque lo sufrió Cristo. Y lo sufrió hasta el agua de vida en la resurrección y hasta el fuego en el holocausto y hasta la sangre en el degüello del cordero. Volvemos a caer entonces ahora otra vez en que los que no pasen debajo de ese propiciatorio de Dios, tendrán que pasar por los 2 juicios que restan de fuego. Unos con retorno, porque será un alejamiento parcial, y otros sin retorno, porque será un ajusticiamiento de muerte segunda. Entonces quiere decir que otra vez se vuelve a repetir la misma cosa, de que van a haber escapados y van a haber maléficos para el siguiente ciclo. Entonces, si nosotros analizamos, no tenemos tiempo de analizar los ciclos biológicos, pero tenemos unos minutos para analizar el ciclo último. En este ciclo último, nosotros vamos a ver que el pueblo de Dios
de Dios, fíjense, va a estar aprisionado hasta el final del ciclo. Entonces yo voy a leer el verso que voy a utilizar. Es en Apocalipsis 18, verso 4. Después vino del cielo una voz que decía: pueblo mío, salid de en medio de ella, no sea que te hagas cómplice de sus pecados y que tengas que sufrir sus castigos, dice esta versión. Entonces quiere decir, hermano, que hasta el final del ciclo, se va a, ¿cómo pudiéramos decirlo? Se va a tener pueblo rescatable. Y hasta el final del ciclo se va a dar la paga total. Ahora bien, lo hermoso y lo extraordinario de este asunto es que el pueblo de Dios del final, porque van a haber turnos previos, ¿no? El último turno, o sea, el turno de estos del capítulo 18, verso 4, no van a poder ser escapados por la vía natural, sino que tiene que ser, como casi siempre ha sido, la vía sobrenatural. ¿Cómo? Voz desde arriba que los llama a libertad para que no se aniquilen en las plagas que vienen, que no van dirigidos a ellos. Porque aquí lo dice, y tal vez mejor que en nuestras Biblias, no sé si en nuestras Biblias dice lo mismo, pero aquí dice, para que no tengas que sufrir sus castigos. Los castigos de ella, no los castigos para ellos, pueblo de Dios. Si usted lo liga con la iglesia de Tiatira, usted va a encontrar que la iglesia de Tiatira le piden que se arrepienta antes para no ir con ella, la ramera, a sufrir las plagas que van para la ramera, pero que van a alcanzar a los adúlteros con la ramera. Y en la iglesia de Tiatira habla de matar a los hijos de la ramera. Eso es lo irrecuperable, que va a ir a destrucción. Pero habla de que se arrepientan ya, ahora, los que están en ese adulterio, porque si no, tendrán que ir al juicio siguiente al del Calvario, que no lo quisieron aceptar, y les van a alcanzar las plagas que iban para ella, la adúltera o la ramera, pero que tendrán que ser aplicados mientras no se arrepientan a los siervos de Dios. Y por eso es que dice en Tiatira que los siervos de Dios fueron engañados, de tal manera que empezaron a hacer lo mismo que hacía la ramera, adulterios e idolatría, y que se le da la oportunidad de que se arrepientan ahora. Este es el turno del arrepentimiento, pues. Y este turno del arrepentimiento no dejará que este turno pase al período de las plagas. Pero el que no se arrepienta ahora pasará al período de las plagas. Pero no sin regreso. La que sí ya no regresa a fastidiar en la iglesia de Tiatira es la Jezabel, que es la ramera. Pero quiero que ustedes noten al leer en la iglesia de Tiatira que la ramera enseña a los siervos de Dios
la idolatría. Por eso le llama Jezabel. Entonces tenemos que convenir, hermanos, que hasta el final, y hay que quitar ese casetito tradicional, ¿verdad? Que hasta el final del ciclo de tribulación va a haber pueblo de Dios metido. Entonces no se puede decir que no va a haber pueblo de Dios en la tribulación. Lo que hace la tradición es mandar a los judíos a la tribulación. Y todos los gentiles se quedan sin tribulación. Pero ese es un escape, un zafe, ¿no? Un escape. Eso no es cierto. Porque salid de en medio de ellos, pueblo mío, es en el otro periodo. Y le está diciendo pueblo mío, no pueblo de Israel, ni pueblo judío. Pueblo mío. Entonces yo quisiera que ustedes me acompañaran unos minutos para, no voy a verlo acá porque me amarro a veces con estar buscando citas, pero sí quiero decirles que va a haber una ruta que yo quiero trazar con toda sencillez para que no se nos enreden otros postulados, y es el turno número 1. El turno número 1. Que yo creo que todos aspiramos a esa soberana vocación o suprema vocación. Es el turno de los que vamos a salir, si es que estamos en ese turno, que vamos a salir para ser trasladados a otra dimensión, para escapar a los castigos de la ramera. Ahora noten esto, por favor. Los castigos de la ramera no son para el pueblo de Dios, pero pueden alcanzar pueblo de Dios, pero no al primer turno. El primer turno no puede ser alcanzado porque precisamente va a ser exaltado primero para resistir a Satanás enfurecido con su anticristo. Yo quisiera como exprimir esto y dejarlo bien claro, pero fíjense que cuando venga esta gente del turno 1, del turno primero, que le llamamos primicias, que le llamamos novia, que le llamemos como le llamemos, pero nunca se le va a llamar cosecha. Es como el agricultor que llega y ya está madura la primicia, entonces la levanta y se la lleva para mostrarla. Pero luego viene la cosecha que se parece a la primicia, pero viene en otro turno. Bueno, entonces yo puedo dejar sentada una verdad, que es inconmovible. Los maduros que tendrían que ser como primicia no se pueden levantar juntos con la cosecha que tiene que madurar. Muy bien. ¿Cómo va a ser el Señor con el primer turno? Lo que va a hacer es que viene el Señor, desciende del cielo, 1 Tesalonicenses 4:13, en adelante, desciende del cielo, levanta a los muertos en Cristo, y mientras trabaja con ellos en la tierra, dice que yo sé a lo que me estoy metiendo, y sé lo que estoy diciendo como para poderlo confirmar de cualquier manera bíblica. Porque entonces viene, levanta a los muertos, repito, en la tierra. Y los deja en la tierra por X tiempo. Y a saber qué trabajos, sí se sabe, pero no es el momento. ¿Qué trabajos van a hacer con los vivos?
que van a ser también del primer turno, pero que no pueden subir ni los muertos, porque no están preparados del todo, ni los vivos, porque no están transformados. No pueden subir a la dimensión de la inmortalidad. ¿Por qué? Porque el reino eterno no se puede, al reino eterno no se puede llegar con carne y sangre. Entonces, ¿qué operación va a hacer el Señor con el primer turno? La operación que va a hacer es hacer que los muertos que resucitaron ya vengan de alguna manera sin sangre, carne y huesos, y de alguna manera complementados por nosotros, los vivos. Ahí ponga usted lo que está imaginando, los arreglos totales. Y una vez que eso haya terminado, el arreglo total del primer turno, algo así como decir, hacer todos los arreglos para el viaje, para el tour, pero no en la salida del tour todavía, sino hasta que se hayan hecho todos los arreglos. Y una vez que se hicieron todos los arreglos, entonces levanta el tour número 1, lo inmortaliza, después de haber estado bregando con la presencia del Señor en la tierra, en las parucías. Por eso es que usted ha oído en la serie de estudios que hemos estado dando, que el Señor va a estar como en el tiempo de su resurrección, individualmente tratando con los que están abajo, arreglándolos, y luego va a estar con todos antes de llevarlos. Es algo así como que si usted recordara el pasado y se llevó a 500, el Señor primero eran 2, después 70 y que no sé cuánto, y después se lleva 500 al monte, pero no se los lleva, porque ese fue la primera venida a conquistarlos, a pagar por ellos, pero no a redimirlos. Como cuando se deja una prenda en el Montepío y se paga por ella, es primera venida. Pero cuando se va con la boleta para ir allá, se saca la prenda. Entonces se puede decir que la prenda está redimida hasta que la sacaron. Pero no se puede decir que está redimida cuando pagaron. Bueno, ¿qué pasó con la prenda refrendada por la boleta de paga, pero que está ya lista para sacar? Se fue primero en la redención. De tal manera que nosotros del primer grupo, si somos nosotros, vamos a experimentar la redención completa antes que los demás. Por eso van a haber otros que en el segundo turno, cuando ya el Señor nos tenga inmortales a los del primer grupo, para entregar el mensaje desde arriba, para sacar al pueblo salid en medio de ella, pueblo mío, trabaje sobrenaturalmente para levantar la cosecha. Y cuando levanta la cosecha, no es para llevarla, sino es para protegerla en la tierra, para protegerla de tal manera que no se mezcle con la paja que va a quemar. Pero algunos mezclados y no arrepentidos los van a tener que quemar con la paja por
lo menos parcialmente quemarlos con la pala. Quiere decir que ahí está el pasaje, vais a sufrir las plagas de ella por no arrepentirte de la mezcla. Bueno, ahí está el segundo turno. Pero viene un tercer turno, en la misericordia de Dios. Y aquí quizá el 18 sea este último turno, ¿verdad? Es al final de la batalla de la gran tribulación. ¿De dónde viene esa multitud? De la gran tribulación, con vestidos blancos. Quizá ese sea el turno del rebusco, cuando está terminando la cosecha. Y luego quedan espigas botadas, que van a ser recogidas. Y ese sería el tercer turno, para que se quede completamente a buen resguardo y hasta en inmortalidad todo lo que no es paja. Para que entonces venga el juicio número 2 de fuego y acabe con toda la paja. Y desde luego con algunas espigas de rebusco. Entonces ya tenemos ahí, hermano, que la cosecha y todo ha sido recogida y junta el Señor al final todo, primicias, cosecha y rebusco. En la episinagoga, que es la reunión con Él, que dices, segunda Tesalonicenses 2, respecto a la venida del Señor, dice, esa es la segunda venida. Y respecto al nuestro recogimiento con Él, esa es la reunión total de la familia. Habla y dice, ¿verdad? No vendrá sin que antes venga la apostasía, sin que antes haya tribulación, sin que antes haya todo eso. Entonces, ya de una vez quitado todo el trigo, ya se puede quemar la cizaña. Y una vez que el mundo se desembaraza de la cizaña, que hay solo trigo, entonces ya forman el nuevo mundo y la paja se va al tercer juicio de fuego, el lago, del cual nadie sale, que es la muerte segunda. Espero estarme explicando en todos estos círculos. Para que entonces, hermano, se inicia el ciclo número 8. O sea, que son 7 ciclos temporales, diríamos, o que van hacia lo eterno, y uno eterno, que es el 8. Por eso, repito para los que no lo oyeron en el curso de este retiro, la circuncisión de los varones hebreos se hacía el 8º día, como indicando que hasta el 8º reino, la 8ª etapa, se va a acabar la carne. Que eso significaba la circuncisión. Quitar el oprobio, quitar la carne, quitar lo que peca. Por eso el signo de la Pascua es pan no leudado. Y por eso en la nueva Pascua del nuevo pacto es el signo del pan leudado que se limpia por la sangre. Que ese es el significado de la Santa Cena. Que el pan leudado se desleuda y con el vino se hace fiesta, de tal manera que entonces ya el nuevo pacto implica nueva vida plena y ausencia de pecado. La ausencia de pecado será hasta el día eterno. Porque todavía en el milenio, que es la sección previa, habrá pecado y habrá muertos por el pecado y habrá muerte y diablo al final, que serán los últimos 2 enemigos vencidos. De tal manera, hermano, que cuando dice
¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Y dónde sepulcro? ¿Dónde, muerte, tu aguijón? ¿Y dónde sepulcro tu victoria? Es cuando sea abolida la muerte. Pero previamente va a haber quitada del aguijón de la muerte, y previamente va a haber quitada de la muerte para los primeros que vamos a probar en la tierra la inmortalidad, que son solo las primicias. De tal manera que si el mundo va a probar la inmortalidad, el mundo de Dios va a probar la inmortalidad en la tierra, la inmortalidad que se va a probar por primicia es celeste terrena, porque nosotros la vamos a probar primero. Lo voy a poner en un ejemplo que nos va a ilustrar perfectamente esta cosa. El vino de las bodas de Caná. Tomaron vino de borracheras los primeros. Vino malo. Vino que se termina. Vino que nos sacia. Vino que solo entretiene un rato. Y luego viene el Señor para hacerse presente en el vino bueno, que le reclamaron por qué lo diste hasta de último. Pero entonces noten esto. ¿Quién probó el vino último primero? El maestresala. Es como que si el maestresala representara las primicias, para que luego los comensales, los invitados, probaran ese vino después. Y que el que catalogó el vino fue el que primero lo probó. Entonces ya se instituyó para los demás y la fiesta terminó con felicidad. De tal manera que entonces nosotros somos los maestresalas, si somos primicias. La cosecha son los invitados. Y el rebusco serían los últimos que salieron trasnochados al final de la boda. Y de alguna manera fueron compensados con el vino bueno. Desde luego, hermano, todos esos estudios que estamos dando y que vamos a culminarlos Dios mediante mañana, en la mañana, con algún tema que el Señor nos ponga, nos colocan, nos ubican, nos cuadran, nos enfrentan a una realidad por la cual yo viajo, por la cual usted está dejando muchas cosas, por la cual usted está peleando, por lo cual usted está buscando, sirviendo, que es la realidad de ubicación del alma. Yo no creo que ustedes, hermanos, estén ubicando su espíritu, porque si están ubicando su espíritu todavía no han hallado al que se hizo uno con el espíritu de ustedes. Pero si ya hallaron al que se hizo uno con el espíritu de ustedes, que se llama Cristo, Jesús, entonces lo único que están haciendo ahora es ubicando dónde van a poner su alma rumbo a la eternidad. Y entonces el Señor, que es tan maravilloso, con su Biblia misma, salva, es decir, con la palabra de llamado, y con la misma Biblia endereza el alma, y con la misma Biblia endereza la ruta para llegar a una conclusión. Por eso con la Biblia encontramos mensaje para el pecador, con la misma Biblia encontramos mensaje para el que tiene que andar bien en el Señor, y con la misma Biblia podemos decir qué le va a pasar a fulano y qué le va a pasar a sultano en el final. De tal manera que
Es maravilloso, hermano, que nos deleitemos ahora, y para eso está la iglesia, en edificar el alma. Y quizás dirá alguien, bueno, ¿y para qué tanta vuelta? Si a mí me lo han dicho. ¿Y para qué tanta cosa y qué consagración y que solo hablan de esto y de lo otro? ¿Para qué tanta cosa si solo se trata del espíritu? Pero como se trata de espíritu, alma y cuerpo, démonos a las zambuidas que nos faltan, que son 7 las que hay, para que a la última zambuida salgamos nueva creación, piel de niño como Naamán. Yo no puedo comprender un evangelio que saque piel de niño en las primeras zambuidas. Pero tampoco puedo comprender un evangelio que nunca haga piel de niño. Está bien que nos excusemos, no está bien, pero aceptemos que alguien se excuse, que no se ha compuesto en las zambuidas que ya lleva 6, y que hasta más mugroso está porque el Jordán no es muy limpio, y que no, a lo mejor no va a pasar nada. Yo me imagino que a Naamán no le costó, pero no le costó tanto meterse al Jordán como seguir zambulléndose. Hay que hacer un poco de imaginación. Un ayudante le rogó que entrara al Jordán. No, él no quería, su orgullo no lo dejaba. Si hay ríos más limpios en mi tierra. Como que alguien dijera, pero si es mejor ser moral en el mundo. Todavía son mejores los morales del mundo que los hipócritas de las iglesias. Que piense, digamos, cualquiera eso, pues. Pensar se puede y hasta el diablo piensa. Pero, qué difícil es seguirse zambullendo cuando parece que uno sale igual. Mire, hermano, si yo me zambullo la segunda, la tercera y la cuarta y la quinta, ¿ves? Y la sexta, y salgo con lepra, ¡ja! Solo porque ya llevo 6 digo que pierdo en hacer la otra, pero ya no tiene uno fe para la séptima. Más las burlas. Usted se imagina a los soldados que dijeron, mi general, zambúllase, métase. Y vieron que ya llevaba 6, hermano, y estaba más hinchado la lepra. Yo me imagino que los soldados han de haber dicho, se han de haber puesto la mano aquí, miren, para reírse del general. Ah, la séptima, general. Y peor que, si usted imagina más, con las zambullidas anteriores se le pegó el lodo del Jordán. Y los que conocemos el Jordán, sabemos que es río sucio. Porque es para botar el orgullo de la gente limpia, según ella. Si le dicen que se va a limpiar a alguien y se viene a limpiar a un río lleno de mugre, de suciedad, pues él con mucha lógica dirá, pues yo de ahí voy a salir un poquito más sucio, ¿no? Que eso fue lo que quiso decir Naamán, en mi tierra hay ríos limpios. Si se trata de limpiarse, me voy a bañar allá, pero yo le podría decir a mi general Naamán, miren mi general Naamán, si hubiera estado yo ahí, tendrá ríos limpios en Habana y Farfar, pero ¿acaso limpian la lepra esos? ¿Podrá haber morales? ¿Podrá haber caballeros en el mundo? En Habana y Farfar. ¿Pero acaso se les ha quitado la lepra? Y acuérdense que ese general era un gran general.
general en jefe que todos le hacían homenaje, pero leproso. Entonces todos los elogios, ¿de qué le servían? Mi generalísimo de 5 estrellas, mi querido general, los homenajes, ¿verdad? Después de venir de las victorias, de las batallas. Diría él dentro de sí mismo, ¿y de qué me sirve que me digan generalísimo de 5 estrellas si soy leproso? ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo y ser leproso? ¿De qué le sirve al hombre granjearse todo? Pero a la hora de irse a acostar, a la hora de quedarse solo, llegue a lepra. Tan orgulloso que ni siquiera le pudo hablar la criada al general. Menos mal que hubo una mediación por ahí. Y el general, aunque no habló con la criada, porque era la criada que lavaba la ropa, de todos modos se fue a Israel. Pero allá le acicatearon y le probaron más su orgullo. Y él se lo probaron no saliendo Eliseo a recibirlo. Quiere decir que el Señor va a tratar con el orgullo del hombre antes del Jordán. Va a tratar con los Naamanes hinchados de pecado antes de sumergirlos en el Jordán. Quiere decir que nadie va a entrar al Jordán si no bota su orgullo. Y quiere decir que nadie va a perder la lepra si no se zambulle 7 veces. Hay algunos que a la primera zambullida se van, a la segunda, a la tercera, a la cuarta, a la quinta y a la sexta, y se van leprosos. Si tan solo aguantaran la séptima, ¿verdad? Yo les quiero arengar a ustedes, mis queridos consiervos, pastores, que están al frente en liderazgo. Aguantémonos hasta la séptima. Que claro, van a venir cosas de cosas. Ahí es donde luce que el que perseverare hasta el fin se le escapará. Pero ¿qué va a pasar, hermanos, si nosotros a la primera de cambio botamos la guardia? Y a mí me impresiona mucho cómo Naamán, después de ser el arrogante Naamán, ¿cómo es posible que Eliseo, ese profetita, no me sale ni a recibir y yo que soy el general, después lo vaya a usted pidiéndole instrucciones a Eliseo para desempeñar su puesto militar? Yo cuando leo eso digo yo, caramba, hermano, qué terrible es eso, saber que debajo de un Eliseo que no le interesa nada de la tierra, que hubiera podido tener todo lo que Naamán le hubiera podido dar, y pudo haber quedado bien con él también, ni caso le hizo, y después lo tiene en la mano. Que el que lo quiso tener en la mano se volvió leproso. Esa es la codicia de los ayudantes de los verdaderos siervos, que por la codicia se les pasó la lepra. Pero Eliseo, ¿y ahora qué hago?, le dice Naamán. Y ya me imagino que no le dijo ni mi general, ¿verdad? Mira, Naamán le debe haber dicho. ¿Qué es lo que me preguntas? El general hablando con el humilde siervo, que no le hablaba pero ni a su mujer,
antes. Ahora, ¿qué hago yo? Tengo que entrar a los templos paganos en mi tierra. Porque soy el edecán del rey, soy el que llevo al rey del brazo. ¿Y ahora qué hago? Y aquí vienen las lecciones que los ministros nuevos generalmente no quieren oír. Son muy tajantes. Yo fui tajante al principio. Quería cuadrar a todos aunque fueran redondos. Y era tan radical que se me desmoronaban las cosas de la mano. Ahora he aprendido, hermano, que mientras más me espero yo a no meter las manos, cuando yo ya llego a ver qué hago, ya las metió otro. Y ya arregló las cosas. Entonces he aprendido a que mejor enseño para ver si aprenden y ya no hay necesidad de ser tajante, pues. Porque me gusta mucho la lección de Eliseo Naamán. Quizá Naamán haber pensado, me va a decir Eliseo que ni siquiera pase por enfrente de los templos paganos. Quizá me va a decir que no participe en nada, que me aleje de Habana y Farfa y de la Siria, que me vaya a Canaán. ¿Me entiende, hermano? ¿Pero qué fue lo que le dijo Eliseo? ¿Puedo, le dijo Naamán, entrar con el rey a sus ceremonias, a sus paganismos? Y yo quiero parafrasear. No, tú no vas a participar. Ya, más de eso. No, yo no creo en eso. Pues entonces entra a cumplir tus deberes seculares. Que no te vas a contaminar. Si llevas al rey, que haga él lo que quiera porque es tu deber, pero tú estás en otra onda, ¿no? Porque hay mojigaterías que creemos que si vamos a un templo pagano, o si pasamos por enfrente, o que si esto y el otro, ya, nos arruinamos. Cuando realmente nada de eso nos puede hacer daño, depende cuál sea nuestra consagración, nuestra intención, nuestra dirección, nuestra guianza. Ahora Naamán entra con el rey a las iglesias paganas y el que tiene la responsabilidad de los castigos es Eliseo. ¿Por qué? Porque Eliseo le dijo que fuera. Esa es la tremenda responsabilidad de los ministros, ¿no? Hacer algo con alguien, exculparlo a él, porque uno es el cabeza, y toda la responsabilidad se la demandan a uno. Por eso les decía yo que cuando hay actuaciones ministeriales, aún fuera del cuerpo, de lo que hablábamos en la tarde, va a ser juzgado el ministro, no la oveja. Porque la oveja va a ser juzgada solo lo que hizo en el cuerpo. Pero al ministro le van a pedir más. Por eso fue que David fue castigado 4 veces, habiendo sido perdonado del pecado. ¿Cómo se explica a usted que lo perdonan del pecado? Tu pecado ha sido remitido, pero te va a caer 4 tantos. Bueno, ¿lo perdonaron o no? La razón que yo encuentro ahí no es porque Dios va a ser así con todos. La razón que encuentro yo es porque le dijo, porque tú eres príncipe. Entonces le está demandando más al príncipe que al resto del pueblo. ¿Por qué se le dan ciertas permisiones de libertad a los sacerdotes que no cruzan el velo, pero no a los que cruzan el velo? Porque había un nazareato que se le exigía mucha santidad, extrema diríamos,
que no se les exigía al resto de los sacerdotes. Decimos que el sacerdocio más alto es el de la orden de Melquisedec, y así es. Pero a ese sacerdocio más alto de hoy se le va a pedir más. Sí, pero David hacía no sé qué. No, pues es David, pero ahora te van a pedir más. Pero si tenía 700 mujeres Salomón, sí, pero ahora te van a pedir a ti algo diferente. Porque Salomón, que yo sepa, nunca fue del sacerdocio de Melquisedec. A mí muchos pecadores me han puesto, por ejemplo, a esos líderes que cayeron alguna vez. Pero les he respondido yo, sí, pero nosotros somos sacerdotes del Dios Altísimo. Y ellos son sacerdotes de Dios alto, si quiere llamarlo. Y otros son sacerdotes de dioses bajos. Y otros son sacerdotes de señores y de jueces y de vigilantes y de reyes. Por eso Acab nunca pudo dominar a Elías, que era sacerdote del Dios alto, pero tenía sacerdotes que los manejaba él, porque eran sacerdotes de los reyesitos. Y no se le puede pedir lo mismo a un sacerdote de rey. Por eso Elías nunca pudo ser sacerdote de rey, ¿verdad? Lo escondieron mejor. Por eso Nehemías no podía seguir siendo copero del rey y reconstruir Jerusalén. Tuvo que dejar el palacio y dejar el vino que alegra al rey e irse a pasar problemas a Jerusalén. Pero no le está pidiendo lo mismo a Jeremías que lo que le va a pedir al pueblo, lo que le va a pedir a fulano y a sultán. Muy bien, entonces vamos a finalizar con los ciclos diciendo lo siguiente. El pueblo de Dios que va a salir de ella, la falsa iglesia, saldrá hasta el final, cerrando el ciclo para que el juicio final determine el último juicio de fuego que va a haber y que ya no habrá más. El hombre habrá sido reintegrado totalmente en el juicio, no en el juicio, en la restauración de todas las cosas. Entonces solo déjeme que lea una cita para concluir este panorama. Quedarse en la ciudad eterna sin el cambio. Sin el cambio. Carne y sangre no heredará el reino. No encontré aquí la cita porque lo que quiero decirles es más importante para lo que les voy a decir. La ciudad que Nehemías reconstruyó, de la cual dije que Esdras hizo primero el altar y después el templo, para decir que es más importante lo de adentro del templo que el templo mismo. Al restaurar la ciudad, se repartió al pueblo, en el pueblo que iba a habitar dentro de los muros primeros, los muros cerraditos de adentro, ahí, donde estaba el palacio. Luego había otro muro, y en el otro muro iban a vivir, no iban a vivir, iban a entrar los vendedores, los comerciantes del pueblo, para quedar vendiendo sus asuntos y saliendo fuera de los muros a vivir en el segundo tramo de la ciudad. Y luego habría otros que les tocaría llegar a los umbrales del otro muro
porque solo mirarían la luz de la ciudad, pero nunca entrarían. Ahora esta división triple que usted nota es la misma que acabo de decir de los turnos. Como que las primicias van a estar dentro del primer muro interno, como que la cosecha va a estar en el muro externo, y como que muchos del rebusco van a estar fuera de la ciudad, sin poder entrar, porque ahí no entrará nada que haga abominación, como que algunos se compusieron, otros no, y quizá a eso se debe que del rebusco, voy a pensar en voz alta, se pueda estar sacando gente que va a tener que estar comiendo después extramuros de las hojas del árbol de la vida, mientras que los que van a estar adentro van a estar en el árbol de la vida. Y no es lo mismo ser injertado en el árbol que comer de sus frutos. Y van a haber condenaciones, por eso es que yo les decía que del rebusco van a haber condenados, y del rebusco van a haber escapados, aunque escapados sin nada. Desheredados, pero en el reino, mientras que otros van a ser extrañados del reino para no poder entrar. Cierro ahí, hermano, porque quizá quiera preguntar muchas cosas y usted quiera ampliar el tema. Se sienta cohibido a preguntar, hermano, porque ya son últimas escaramuzas. Mi hermano, esto último que mencionó sobre el rebusco, que algunos de ellos comerán del árbol, de las hojas del árbol, y que habrá otros que serán condenados. Es decir, que no todos los del rebusco van a entrar a salvación, algunos se van a perder. Bueno, yo pensé en voz alta, es un asco del agricultor. No todas las espigas botadas se recogen. Algunas fueron pisoteadas, otras fueron deshechas, y otras quedaron intactas, entonces se recogen. Porque no le van a dar a los pobres, ellas son para los pobres. No le van a dar a los pobres espigas machucadas, ni espigas destruidas. Le van a dar espigas buenas, pero de recogida posterior a la cosecha. A eso me baso nada más. Y lo otro especulé un poquito porque yo no sé de dónde salen esos seres después del juicio final. Quiero creer que son extrahumanos, que están siendo educados, reeducados, pero de otro ciclo. Porque tenemos que borrar de nuestras Biblias y las naciones que hayan sido salvas, para dejar nada más, y las naciones o los seres que van a ver después, etcétera, pero no ha habido sido salvos, porque están para ser salvos, puesto que ¿cuál? 21:14 de Apocalipsis. Las Américas, quizá varias, pero no en la Reina Valera, me parece que la Reina Valera no. Reina Valera 60 dice, y las naciones que hubieran sido salvas. Pero léanlo en las Américas, que es la más usada ahora, más moderna. ¿Cómo dice? 21:14. Siempre enredo los números. Es 21:24, sí. Sí, solo dice, fue de un 2. Sí, y dice, y las naciones andarán a su luz,
y los reyes de la tierra traerán a ella su gloria. Se fue volando que hayan sido salvas, ¿no? Sí. Solo dice naciones. ¿Por qué lo borrarían en la Biblia de las Américas? Porque han descubierto rollos en donde eso no dice. Usted hablaba hace un momento sobre que va a haber una etapa en que el Señor va a inmortalizar. Ahora, el Señor dijo que Él sacó a luz la vida y la inmortalidad. Yo no sé qué diferencia usted ve entre lo que es la vida eterna y lo que sea la inmortalidad. La vida y la inmortalidad. La vida eterna y la inmortalidad. Pero la vida es una vida nueva, pero que todavía está dentro del tiempo. Pero el Evangelio trajo vida nueva para acá, dentro del tiempo. Pero y allá, la eternidad. Entonces esa es la diferencia. Noten que dice que trajo el Evangelio, trajo eso. O sea que sí, entonces va a haber algo tremendo que nos viene a sacudir, ¿verdad? Hermano apóstol, yo quisiera, si fuera posible, que usted nos repitiera los tres, déjame ver, sí, los tres ciclos de agua, y los de fuego no lo dijo ayer, pero alguien me pedía a mí ayer creo que lo mencionaba, si se los podíamos dar. Y el Señor no vino solo por sangre, sino por sangre y agua. Pero dice que para que haya sangre y agua, para que haya agua de la becerra, tiene que haber holocausto. Entonces él cuando hizo el holocausto pasó por fuego. Pero antes había pasado por la sangre. Y después pasó por el agua. O sea que dio la fuente de vida eterna. Y dio el holocausto aquí. Y dio la sangre aquí, el Calvario. amén. Otra pregunta. Al final de la recogida del rebusco, se junta la familia, decía usted, y o sea, se junta el rebusco, la cosecha y las primicias. Ahora, todo. Ahora, ¿habrá un participar de algún traslado fuera de la tierra ya de la familia junta, doctor, como... Sí, porque para entrar a la vida eterna, del mundo eterno, lo van a quemar todo. Entonces tendrán que arrebatar de alguna manera a toda la familia para luego reinstalarla. No veo yo que la tengan que dejar ahí para quemar todo y solo ellos no se queman. Podría ser, porque eso sería para nosotros un milagro, pero para Dios es algo fácil. Pero da la impresión que va a haber un levantón hasta allá al final para sanear la tierra y volverlos a poner. Como el levantón del arca que se va, después se asienta en la nueva tierra, pero mientras batieron con agua la tierra, levantaron a los salvados. Amén. Hermano apóstol, usted mencionó que entre las primicias, primero el Señor los levanta, los inmortaliza, después de haber estado bregando un tiempo con el Señor acá en las parucías. Entonces nosotros volvemos con un mensaje desde arriba para los del segundo turno, no para levantar la cosecha, sino no es para llevarla, sino para protegerla, para que no se mezcle con la paja.
Mi pregunta era si la cosecha, ¿en qué momento se inmortaliza? Al final, cuando lo resuciten a todos los muertos de la tribulación, inmortalizan a los muertos, resucitándolos. ¿Y ellos seguirán este tiempo aquí en la tierra o en qué momento ya Ellos no son para participan? la tierra porque entran a servir el milenio y a superar en el servicio hacia la eternidad. Pero la eternidad se va a verificar aquí. A eso me refería, que ellos van a ser protegidos por los celestes y van a ser resguardados porque no puede el Señor dejarlos abandonados. De tal manera que nosotros vamos a salir a las batallas del Espíritu finales protegiendo a los que se llaman cosecha. Hermano Otto, yo no sé si entendí mal, pero si es así como yo entendí, quisiera hacerle una pregunta, y si no, pues está claro. La séptima zambullida de la que usted nos hablaba, en la que debemos de meternos todos, según yo entendí, es una zambullida que debemos nosotros lograrla, alcanzar ahora, antes de ser glorificados. Si es así, ¿cuál es esa zambullida, hermano? La salida en tónica de restauración o en tónica de resurrección, porque después de eso ya viene la glorificación, porque la glorificación no es nada más que el premio a la última lavada del alma. Y cuando la última lavada del alma suceda, o sea, la séptima zambullida, entonces ya estamos listos para la eternidad de gloria que no tiene fin. Es decir, la séptima zambullida sería la total entrega del alma al Espíritu. Por eso se está exigiendo ahora que una persona que quiere ser primicia, o que va a ser primicia, o que va a ser de la cosecha, de alguna manera tienen que arreglarle primero el alma. Y la Biblia da todos los testimonios habidos y por haber y posibles para que nosotros nos empapemos de cómo vamos a limpiar el alma. Y el alma se limpia desde el bautismo hasta la ascensión. Ahora yo quiero ponerle texto a esto. ¿Oyeron lo que acabo de decir? Desde el bautismo de agua hasta la ascensión, o sea, el traslado, ¿no? ¿Cómo fue que escogieron a los apóstoles del Cordero? Del bautismo a la ascensión. Tenía que haber visto todo. Entonces quiere decir que si eso es regla de toque, y lo es, nosotros vamos a tener que ser limpios desde el bautismo hasta el arrebatamiento. Hermano, una pregunta. En el reino van a haber eunucos y van a haber parejas. O me puede aclarar si las parejas idóneas ¿cómo se llama? El hombre y su idónea van a alcanzar el mismo nivel dentro de la glorificación, o va a ser que una de las piezas puede que se quede en nivel terreno. Es que no tiene que haber no tenemos que pensar en matrimonios al otro lado. Nosotros pensamos ahora en parejas y parejas aquí. Esa fue la pregunta aquella de los 7, ¿de cuál será? ¿Me entiendes? Pero no puede ser así, porque nosotros pensamos siempre en calor de humano, ¿no? Entonces, claro, no, ya en la otra era, ya olvídense de las parejas, pero va a haber familia. Pero la familia no implica que necesariamente tenga que estar la esposa ahí, o el esposo ahí, porque ya no hay esa relación. Sencillamente vamos a ser de la familia de Dios, en los rangos espirituales. Por eso es que van a perdonar que yo sea audaz en esto que voy a decir.
casi nunca entendemos nosotros que se tenga que dejar a la mujer por el Señor, ¿verdad? A la esposa. Porque no manda el Señor a destruir hogares. Eso lo enseñamos y lo decimos. Pero ¿qué tal el verso que dice, el que no dejare padre, madre, mujer? Bueno, y dice lo demás. Quiere decir que puede llegar hasta dejarse a una mujer, esposa. Si la esposa le impide al otro entrar al reino. Yo hacía esta pregunta porque yo había recibido algo acerca No lo van a tomar muy a pecho. de que iban a ser una sola carne y que el hombre iba a arrebatar su gloria. Entonces yo con mi hermano pastor, Tendrían que ir casados entonces. sí, el hermano pastor había compartido algo así de que el hombre llegaría a alcanzar su gloria, pero era un premio a arrebatar también. En un tiempo atrás algo así le No vi una sé en enseñanza. qué contexto se pudo haber explicado eso. No sé si, yo porque lo oí en una enseñanza y pues entonces tenía esa pregunta, no sé si el hermano pastor podría recordarse de que una vez nos enseñó que el hombre podía alcanzar la unidad en el tiempo final con la pareja. ¿Puede alcanzarla? ¿Puede alcanzarla? Pero como lo que usted decía, de qué sabes tú, oh marido, Si salvas a tu si marido, salves a tu o mujer. a tu mujer. O sea, lo que hizo Noé en el arca, ¿verdad? Pero no tanto como sentar matrimonios Sí, ni claro. que la familia. Yo te entiendo que lo que estás diciendo es que se puede alcanzar eso. Está cierto. Pero puede no alcanzarse eso y perder una mujer o perder un marido. Lo voy a explicar, hermano. ¿Quién me explica a mí cómo es dejar mujer? Luego, pero dice, el que no dejare. Si nosotros estamos hablando de que se va a integrar, yo sé que tú no lo dirías en ese contexto, pero si se está hablando de que la salvación es individual, ni padres por hijos, ni hijos por padre, ni esposo por esposa, puede una mujer, y no digamos tanto echémosle a la mujer, puede un varón quedarse fuera de foco e irse una esposa. Así que no estamos en contradicción con mi hermano. Yo sé que él puede enseñar en ese contexto otros ángulos. Yo estoy enseñando en este contexto el ángulo que allá no es la misma relación que aquí, sencillamente. Entonces quiere decir que te estoy contestando algo que no contradice lo que ya oíste. ¿Con otra pregunta? ¿Por dónde va el micrófono? Preguntón. Hermano Otto, ¿realmente cuándo se irá a cumplir el texto? ¿Cuándo se irá a cumplir aquel texto que Pablo dice, resta pues, hermanos, el tiempo es corto, el que tenga mujer haga como que si no la tuviese? Es precisamente el contexto de esto. Y cuando una mujer vaya a ser en ciertos momentos, por eso les dije la frase, no lo van a tomar muy a pecho, porque no se trata de salir de nuestras esposas, es amarlas más. Pero lo que quiero decir con esto, que van a haber tiempos que una esposa va a ser engorrosamente obstáculo de un ministro. Cuando el ministro está tratando de alcanzar una corona. Entonces que haga lo del otro, ¿verdad? Bueno, mijita, hiciste sal, ya de sal no me sirves. Y seguir de largo. Como que no la tuviera, dice. Pero que tampoco sea uno que la eche, que sea ella la que se quede, pues. Si se quiere quedar, pero no es de ir a echarlas. Por eso es que yo dije, no lo tome muy a pecho, porque
Ustedes notan que Pedro hasta con la suegra era buena gente. Sin embargo, nunca se habla de andar con su esposa. ¿Sería que se le murió? ¿O sería que la dejó? ¿Y por qué Pablo nunca se habla de que andaba con su esposa? ¿Sería que se murió? ¿O sería que la dejó? ¿Y por qué cuando los apóstoles salían y decían, y no podemos traer nosotros a una ayuda ahí, una hermana, puesto que no contamos con nuestras mujeres? Quiere decir que viene tiempo en que va a ser mejor no casarse, y el que tenga esposa como que no la tuviera, para cumplir los planos prioritarios del Señor. Note que esto es delicado, porque si yo estoy predicando esto, y lo pone usted ahora que no están esos apuros en acción, disuelvo hogares con esto. Autorizo disolución de hogares. Pero estoy hablando en el contexto de la Biblia, que por algo lo dice ahí. ¿Saben por qué salió esto, hermano? Porque yo discutí con una persona que todo se podía dejar menos a la mujer. Y yo me hacía pedazos explicándole al fulano eso, porque esa era mi tesis, hasta que este hermano me sacó ese texto. Y me dejó quieto. Hasta decía yo, no, ahí dice que puede dejar uno padre, madre, hermanos, casas, pero nunca a la esposa. Y se lo enseñó el texto. Y cuando me enseñó el texto me quedé yo. Explíqueme, me dijo. Y era uno que estaba aprendiendo, no era uno que se estaba llevando las de teólogo. Explíqueme, hermano, me dice. ¿Qué es eso de dejar mujer? Y ahora para mí está más claro, con el contexto del que está con mujer como que no la tuviera. Pero yo noto, sin creer que no se puede servir a Dios casado, sino creo que se sirve mejor casado, o a lo mejor se sirve mejor soltero, depende de las circunstancias. No puedo entender por qué, siendo casados los apóstoles, nunca caminaban, o casi nunca, con las esposas. Probablemente no entendieron al mismo nivel ellas, el Evangelio, en los días de los apóstoles. Hermano Otto, solo que cuando uno mira el contexto, también ahí Pablo mismo le está diciendo a los esposos que cumplamos con el deber conyugal. O sea que se refería, solo para aclarar eso, ¿verdad? Que se refería a lo que usted está diciendo, no ir al extremo o al otro. No, por eso. Además que se está refiriendo al apostolado. No se está refiriendo al género total del pueblo. Cuando hay un apostolado, cuando hay un llamamiento tremendo primario, lo que va a hacer es que se va a unir uno con la esposa, ¿no? Va a haber un calor tal que se va a unir. Si el caso llegara que, como sucedió con un ministro en Guatemala, estaba totalmente enamorado, está en el pastorado ahora, totalmente enamorado de su mujer, su esposa, y ella misma fue la que lo llevó al Evangelio, a este ministro. Pero ya que lo metió al Evangelio, como dicen, resulta que se puso más espiritual el nuevo que la que lo llevó. Entonces la que lo llevó se rebeló contra el marido. Quizá cometió errores el marido en no atenderla, qué sé yo, pero se rebeló de tal manera, hermano, que le quitó a la hija que tenía y se divorció de él, lo vejó, lo insultó, hizo lo que quiso. Yo creo que tú sabes de quién se trata, ¿verdad? Tú sabes de quién estoy hablando. Y este hombre, hermano, le lloraba a la esposa que no se fuera. No, pero que eres un fanático, que una aquí y allá.
Y se fue, hermano, con la hija. Le arrancó un pedazo del corazón. Dejó mujer. Y Dios lo ha bendecido tremendamente ahora. Claro, radicalmente y mojigáticamente y tradicionalmente lo matamos a ese ministro. Pero en la gracia, no, mi hermano, porque sabemos que en la gracia, en el filo de la ley y la gracia, el único que perdona es Cristo, ¿verdad? Porque los demás quieren apedrear. Pero no hay quien tire la primera piedra, al final de cuentas, porque todos tienen pecado por el cual no les permite a ellos ser jueces. Bueno, Otto, mi segunda inquietud, que tiene que ver siempre con esto, es, ¿qué de ese texto donde Pablo dice que si el padre resuelve en su corazón dejar a la hija doncella sin casarse, que bien hace? ¿Hasta dónde? Yo realmente no entiendo ese texto y no me gustaría que usted nos lo pudiera explicar, hermano. Es difícil, porque la respuesta que voy a dar tal vez no satisface, pero es la que más me satisface a mí. Se estaban viviendo tiempos álgidos en esos días, de tal manera que el contexto del tiempo le daba la razón a Pablo. Y además la inspiración la pone a nivel general. Pero se está, volviendo a los contextos, se está refiriendo a que, lo mismo que dije hace un momento, a los días que son, por ejemplo, detrás de la cortina que se llamaba de hierro, que ya cayó, y que era terrible vivir el evangelio ahí. Era mejor no dar a una hija en casamiento con un ministro. No es lo mismo aquí, ¿verdad? No es lo mismo en Centroamérica. Pero si las reglas que se dan ahí son impositivas, tendríamos que apegarnos, pero la misma inspiración puso las reglas como volitivas. De tal manera que al que su contexto le habla de una cosa, tiene permiso. Al que su contexto le habla de la otra cosa, tiene permiso. Y por eso es que es abominable el celibato obligado. ¿Ya no hay? Nos vamos a descansar. La última. Nada más quería saber en qué lugar van a quedar ubicadas las bodas. Yo quisiera saber a qué horas van a hacer para ir. Lo digo así en broma, pero tiene razón de preguntar, porque no sé, difícil localizar. Yo digo que es al final de todo, cuando se reúna todo el pueblo, o cuando el Señor tiene que venir ya a reinar, o cuando el Señor tiene que bajar, porque cuando baja, definitivamente viene casado. Entonces, si la localizamos no en un lugar cronométrico, pero si lo localizamos en un lugar, tiene que ser ni inmediatamente que aparece el Señor para los suyos, ni inmediatamente, ni después de que desciende a la tierra. No tiene que ser en el filo de la preparación al descendimiento a la tierra. Pero precisarlo más no se puede. Por lo menos yo no puedo. Hermano, entonces eso quiere decir que las bodas ya no son de 7 años como eran antes. Tradicionalmente. La fiesta puede ser de 7.
Pero la boda, el matrimonio en sí, puede ser un acto final. Porque lo que se pierde en las vírgenes es la fiesta de las bodas. Pero quizá van a estar viendo las bodas. ¿Sabe qué, hermano? Perdone antes que mi hermano Neddy diga, perdón, hermano. Es que sabe que se quedó incompleta la respuesta. Es que no sé de dónde sacamos nosotros y le creemos tanto a la tradición en sus cositas que nos han metido en la cabeza. Por ejemplo, que son 7 años, que que el otro, que va a ser aquí, que va a ser allá. Pero ¿qué base tiene? Si uno lee el Apocalipsis, uno ve que hasta en el capítulo 19 se ven las bodas. No serían ni 7 años porque no se han terminado los 7 años de la tribulación. Entonces hay mucha tela que cortar. Yo lo que sí les invito a que se abran ustedes a las verdades nuevas, pero que tampoco nos cerremos a dogmatismos que no por ser dogmatismo son verdades. Nos habían dicho también un montón de cosas que ahora las tiramos a la basura, pero ya las dábamos por ciertas. Yo por lo menos di por cierto por 2 años después de convertido, di por cierto que las lenguas del Espíritu Santo que da al hombre eran del diablo. Eso quiere decir que yo lo daba por cierto porque la santa tradición evangélica me decía eso. Pero ya cuando pude ver yo si decía eso la Biblia, encontré que no. Entonces mejor me quedé con la Biblia que con los santos tradicionalistas. Hermano, respecto a esto, hay un versículo que nosotros siempre hemos tenido como una figura, donde dice que el que está recién casado no puede ir a la guerra, no puede ir a batallar. Entonces, ¿cómo se aplica este versículo si nosotros vamos ahora, el esposo viene a traernos para ir a una batalla? Sí, las batallas espirituales no se está refiriendo ahí, se está refiriendo porque para eso fue hecha la novia, para pelear no con carne y sangre, eso va a ser exceptuado, sino con potestades, con esto, con el otro. Los que van a pelear las batallas de carne y sangre son los ejércitos terrenales. De tal manera que la excepción de entrar en las batallas de ese tipo, de la novia, es excepción porque ya está con su amado. Pero noten una cosa, la novia y la leitera de Salomón no van peleando, pero están en medio del fragor de la batalla o de los peligros, pero son los valientes, los 70 valientes que van a pelear los terrores de la noche. La novia no, exceptuada. Yo recibí esa revelación hace muchos años, cuando yo estaba temblando porque con tanta opinión, ¿verdad? Que sí, que no, que sí, que lo más probable es, quién sabe, se queda uno en la misma. Entonces yo creía que la iglesia, pues al fin y al cabo iba a ser vapuleada, pues. Ya me estaba preparando yo mi pellejo para ser vapuleado cuando el Señor me dio la cita, que hasta ni me acuerdo, la apunté en una Biblia, Deuteronomio. Sí, pero también en Deuteronomio, donde habla de que se exceptúa la novia y al varón se les exceptúa de la guerra, porque el Señor mismo va evidenciando que en realidad después de llenar cierta cuota de tiempo, que debe coincidir con la excepción, ya se puede pelear, porque si no el Señor no podría pelear.
Y acuérdense que el Señor, y te dejo esa contrapregunta, para que la averigües. ¿Por qué el Señor, que supuestamente en este caso ya no podría pelear las batallas de carne y sangre, se ensangrienta su vestidura? Que ya cumplió el periodo. Si no, vulneraría su misma palabra. O sea que hay recovecos y hay lagunas que nosotros no podemos contestar, explicar, y que al no explicarlas no quiere decir que no son verdades. Lo que pasa es que no sabemos desentrañar todos los paquetes que hay debajo de cada cosa. Como me preguntó alguien, ¿y por qué Dios dejó que Satanás siguiera fastidiando? Una. ¿Y por qué Dios no liquidó a Satanás de una vez? Dos. Y número tres, ¿y por qué Dios dejó que Adán cayera y nos fastidiara? Yo le tuve que contestar, ¿y por qué el sapo no es culebra? ¿Y por qué, como dijo alguien con chiste, por qué, y qué hubiera pasado si mi abuela hubiera tenido bigotes? Pues que sería mi abuelo. El varón parece que no, pero la mujer sí fue exceptuada, ella no peleó. Séfora, por ejemplo. Son números cabalísticos relativos, y correlativos y subjetivos. De tal manera que, por ejemplo, ven ustedes a Séfora, yo la agarré por otro lado, ven ustedes a Séfora, que evidentemente es la esposa de Cristo prefigurada, no pelea las batallas del Éxodo. Al contrario, se fue con su papá. Regresó cuando ya se había apaciguado todo. Pero Moisés sí pelea. Y está tipificando a Cristo. Entonces, las figuras no le pidamos todo lo que no tiene, hermano. Como dijo un hermano, me dijo esto, el samaritano, estaba yo explicando la parábola del samaritano, el buen samaritano, y que la burrita, y que es la sustitución porque se bajó el buen samaritano de la burrita y subió al herido. Y se fueron al mesón, y que el mesón era tal cosa, y que nuestro la diesta, todo lo que ya sabe usted. Pero alguien se quedó ensimismado, como que le puede sacar jugo a la naranja exprimida. Y dijo, y mire, ¿y el burro qué significa? Y le dije, y mire, sigamos su táctica, le dije. ¿Y el pelo del burro qué significa? ¿Y los ojos del burro qué significa? ¿Y los dientes del burro qué significa? ¿Y los cascos del burro qué significa? Si nos vamos así, entonces las parábolas son lo que sirve de la parábola, lo que concuerda, si no, no sería parábola, sería identidad. Y lo demás tiene que eliminarse, porque solo se está dando un ejemplo. Mire el ejemplo el error que cometemos con las 10 vírgenes. Que le ponemos que no sé cuánto, que el vestido que se fue para allá y que la lámpara no está completa y que la luz no estaba encendida. Le ponemos 1000 adornos, pero una cosa es verdad, que la parábola lo que está señalando según el contexto es hay que estar preparado para las bodas o se va a quedar afuera. ¿Y va que le damos vuelta? Que se fueron con el candil para allá.
Es bueno hacer gimnasia, pero la verdad las cosas que esa parábola fue preparada para los que no se querían, ahí sí que fue preparada, ¿verdad? Para los que no se querían preparar. Y fue dicha para los que perseveran, listos para la venida del esposo. Amén. Y amén. Ahora sí no te interrumpo. Gloria a Dios.